Paisajes de frontera. El río. Doctor Ricardo Contreras, segunda parte. Antes de la línea. En el paisaje, poco antes de la frontera como zona de transición empieza zona cero o la tierra de nadie y a partir de una demarcación inician las zonas vigiladas. Nos fuimos en un autobús y, pues sí, al principio sí sentimos pues duro de que los retenes que pasamos y todo, cuando sí nos bajaron una vez, pensamos que no lo íbamos a lograr. Entrevista 400. En transporte y caminando después de cruzar el río, que por poco nos agarran y tuvimos que escondernos. Entrevista 265. Caminando a la travesía, brincamos el río y caminando hasta no llegar al lugar donde llegamos. Entrevista 263. Puente. El puente es parte de una ruta, por lo general es el cruce formal, en una zona de transición y vigilancia, más como una parada obligada en el itinerario, el puente peatonal, el puente carretero de la garita o de la estación de migración. Gracias a Dios me tocó pasar muy fácil, porque he sabido de personas que pasan por el puente, donde les cobran mucho, pero es más seguro. Entrevista 367. Río. Una de las rutas es el río Bravo, es una de la colindancia natural que hay entre México y Estados Unidos, de las más referenciadas, zonas de muerte. En el río Bravo hay un conflicto sobre la distribución del agua entre México y Estados Unidos. El río Bravo es un punto de referencia recurrente por los migrantes, porque al cruzarlo se mojan, por eso a los migrantes se les denomina mojados o espaldas mojadas. Es una zona peligrosa que demarca la frontera. Cruzando el río caminando a las primeras ciudades que son las zonas enigmáticas que son lugares de destino o de paso, para llegar a otro lugar. Nos fuimos de mojados, la aventura es que al cruzar el río nos andábamos quedando y una persecución que nos dio la migración, para nosotros favorable que la pudimos librar. Entrevista 450. Brincó el río, y no tuvo ningún problema, y no lo agarró la migra. Entrevista 39, masculino, 49 años, casado, segundo primaria, Tarimorojto, 1974. Pase nadando el río Bravo y camine 4 noches. Entrevista 61, masculino, 38 años, casado, primaria, Comonforto, 1999. Antes de pasar el río, tuve mucho miedo. Primero el coyote pasó a todos los hombres y después buscó un lugar adecuado para pasarnos a las mujeres. Nos fuimos agarrando de un mecate, pues, aunque el río no tenía mucha agua, estaba fuerte la corriente, pasamos de noche, y caminamos mucho, pero gracias a Dios llegamos bien. Entrevista 832, femenino, 30 años, casada, primaria, Calderón San Miguel Allende, 1998. Pues sí pasé 2 aventuras, estuve a punto de ahogarme, porque el río llevaba excesivamente agua y la corriente era muy fuerte. La corriente iba, pues no sé medir los kilometrajes de la corriente, pero sí iba como a unos 3, 4 kilómetros por hora. Entrevista 433. Bueno, pues realmente salí de aquí a la frontera en camión, como todos. En la frontera crucé el río con un poquito de problemas, pero logré llegar al otro lado. Como que problemas, bueno, el río estaba muy crecido, era en la tarde y estaba algo de migración, tuvimos que esperar como hasta las 7 de la noche, a esperar que no hubiera nadie. Pasamos en unas lanchas las cuales estaban rotas, las íbamos tapando prácticamente con los dedos, y fue algo peligroso, porque estábamos cerca de un remolino. Bueno, pues gracias a Dios pasamos al otro lado. Entrevista 411. Pues fue algo pesada porque en primer lugar salimos de Juventino Rosas en una van, camioneta, nos llevaron a lugar, y ya ahí nos pasaron en la noche por medio del río. Estuvo algo peligrosa porque inclusive otra compañera que iba conmigo ya se andaba ahogando, precisamente porque no sabíamos nadar y nosotros nos agarramos como que de una, todos fue en la noche, nos agarramos de una, ¿cómo se llama? De un salvavidas, una cámara. Nos pusieron una cámara y pues nos jalaron con una cuerda y atravesamos, nada más que mi compañera se puso nerviosa por lo frío que está el agua turbia y todo lo demás estaba fuerte la corriente y pues sí se nos andaba ahogando y fue algo peligrosa. Después caminamos en el día dormíamos, llegábamos en la van, camioneta, en la noche,
a un hotel y en el día dormíamos y en la noche volvíamos a salir en la van. A veces sí nos bajaban de la van y se adelantaba la van 2 a 3 ranchos y esos 2 a 3 ranchos nos teníamos que atravesar caminando, pero en la noche y corriendo. Cuando yo me fui se fueron unos familiares conmigo que llevaban bebés. Llevaban niños, por eso a veces nosotros teníamos proyectado llegar en 8 días y nos alargamos un poquito. Más precisamente por estarle ayudando a los familiares con los bebés. Entrevista 285. Contratamos un coyote, nos dijo que le pagáramos hasta que estuviéramos instalados en EUA. Pagamos nuestro boleto de camión a la frontera. Ahí esperamos una noche en la orilla del río Bravo hasta que nos dijera a qué hora podíamos pasar. Entrevista 226. De mojada, pues la aventura que me gusta es como pasamos caminando por el río, que el agua estaba muy fría y nos agarrábamos de las manos para pasar. Fue muy difícil pasar el río, aunque llevaba poco agua. Entrevista 212. Pues me fui de ilegal porque no tenía el dinero suficiente para arreglar mis documentos, y como unos primos ya más grandes se iban a ir, pues me fui con ellos y nos fuimos por el río, y tuvimos varios problemas. Primero nos tuvimos que esperar a que se hiciera de noche, para que los de la migra no nos vieran. Luego otro problema era que el río estaba muy crecido y luego unos señores nos pusieron como una balsa y ahí nos teníamos que agarrar para que nos hundiéramos, y que de pronto que me suelto, y ya me andaba ahogando, y lo peor es que no sabía nadar muy bien, y ya después de todo logramos pasar y gracias a Dios la migra no nos agarró. Entrevista 219. Bueno, pues yo iba con mi esposo y otros amigos del que incluso yo era la única entre 5 hombres. ¿Te imaginas cómo me sentía, verdad? Salimos de ahí como a las 8 de la noche a Tijuana, donde nos estaba esperando una persona que nos iba a ayudar a pasar el río. El agua estaba muy fría, pues para poder cruzar nos tuvimos que agarrar de la cintura y hasta adelante iba el que nos jalaba. Desgraciadamente un muchacho de nosotros se ahogó como el último que quedaba en la cuerda, no se ató bien y se zafó. Desgraciadamente las cosas suceden, pero como ya estaba allá teníamos que echarle ganas, y cuando salimos de ahí ya nos estaba esperando otra persona para echarnos la mano otro ratito y así llegar a lugar en EUA. ¿Cómo pudimos? Llegamos. Entrevista 206. Tuve contacto con un mentado coyote entre comillas y nos llevó por el río. Ya entonces allá en la frontera nos metió a una lancha y nos llevó allí pues por el río, y ya casi llegando a la otra orilla la corriente era muy fuerte y pues nos arrastró un buen rato, pero al fin logramos gracias a Dios llegar hasta el otro lado. Entrevista 376. Ah, pues es que como me pasó un pollero, MMH, aprendí a nadar. Entrevista 335. Cruzando el río. Entrevista 14. Femenino, 47 años, soltera, comercio, Tehuacán, Puebla, 1998. No, ninguna. Llegué bien, me fui caminado en el río, o sea atravesando el río nadando. Entrevista 7. Masculino, 45 años, casado, primaria, Valtierrilla, Salamanca, 1997. Nadando por el río. Entrevista 20. Masculino, soltero, segundo secundaria, Juan Martín Celaya, 1991.